Bueno, te dije que iba a presentar yo. Relájate. Bien, no se presenta, pero... Oye, pero es una cosa... Hoy vengo Banco de Guerra. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cállate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio más de Gente 50. Aquí estamos. Hola, hola. Y ahora te voy a dar la palabra a ti para que presentes a la invitada, porque finalmente trajimos una mujer. Hola, hola, ¿quién? Hola, hola, ¿cómo te llamas tú? Yo, hola. Como el círculo ese que había por el malecón. El hola. Giovanna Martínez William y José Luis Sánchez Noya. Y hoy, miren, fuera de cámara, antes de comenzar el programa, cuando estábamos en el corte a comerciales, di un abrazo que nos debíamos hace más de 30 años. Prácticamente su vida entera. Entonces, lo que quiero decir es que hoy tengo el placer de presentarles a ustedes a una maestra del piano, una pianista concertista maravillosa, cubana, bella, de uno de los pueblos más pintorescos alrededor de La Habana. Uh-huh. Es la hija de uno de los músicos más importantes de la historia del son cubano. Ustedes, los que tienen un poquito más de edad, van a recordar a su papi, que en gloria a Dios esté. Pero esta mujer es bella, talentosa, entrona, guerrera, y es una belleza mujer. Evita Garrucho en Gente 50. Y aquí viene el aplauso. Pero además, habla Evita, y puedo decir. Bueno, primero estoy emocionada por la presentación que me han hecho. Demasiado, estoy feliz. Además, emocionada por verlo. Es verdad que hace más de 30 años. Es un gran amigo de la juventud. No vamos a decir la edad, aunque ya tenemos... Aquí los tres estamos bien entraditos en años, pero felices. Nosotros, ella no. No. Johanna no. No, yo sí. Aquí la gente sabe que yo no me escondo la edad, porque eso sería quitarme gozo. Exactamente. Mira, Evita, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Además, estábamos hablando fuera de cámara, no nos recordábamos. Estábamos hablando fuera de cámara y tenemos amigos en común y amigas, muchísimas. Hemos coincidido muchas veces, pero no nos recordábamos. Y yo siempre empiezo este podcast con una pregunta, Evita. Uh-huh. ¿Tú eres negacionista de la edad o aceptante? Bueno, te voy a ser sincera. Me costó aceptarlo. Ya no, estoy feliz y después... Esto ha sido una terapia interna mía de la edad, porque siempre, ya no. Años atrás parecía mucho más joven, entonces siempre la gente pensaba que era de menos edad y yo lo asumía. Pero después me di cuenta que no, que ya los años pasan con los dolores, cuando me empezaron los dolores en todo el cuerpo. ¿Qué es lo que más te hace recordar la edad que tienes? Que en ese momento yo soy súper activa, hiperactiva. Sí. Pero cuando me levanto, ¡ay! Me recuerda mi edad. Me imagino que hay ciertas posiciones del Kama Sutra. Totalmente. Yo al Kama Sutra le pegué fuego. Ya. Y me quedo con la memoria. Al Kama Sutra es el Kama Nostra. Entonces, como Evita estás más o menos ahí, hay que adivinar la edad. Entonces, ¿tú eres posterior a la Segunda Guerra Mundial? Así es. Sí. ¿Anterior a la crisis de los misiles? Por ahí vamos. Pero no eres de la zafra del 70. No. De los 10 millones que no fueron nunca. O sea, que es más o menos entre triunfo el experimento y la crisis de los misiles. Y la crisis de los misiles. Ahí. Casi. Okay. Ya está ubicado. Bueno, más o menos. ¿Esto es escribe y lea? No, esto es para ponerme cante o cállese. Para siempre. Entonces, Evita, vienen las preguntas ya. Sí. Empezamos con el Cuéntame tu vida, sin avergonzarte. Estaba contándome que eres de Regla, un pueblo para mí no es pueblo, para mí es barrio. Porque la gente le sigue diciendo el pueblo de Regla. Pero siempre fue el pueblo de Regla. Ultramarino de Regla. Cuéntame de Regla, porque además tenemos muchos amigos en común reglanos. Cuéntame de Regla, vamos a hablar de Regla. Regla para mí significa mucho. Imagínate que cada vez que voy a empezar de atrás para adelante, he ido a Cuba, que ya hace muchos años que no voy. Cuando viví en México sí fui muchas veces. Era casi todos los meses por cosas de trabajo.
llegar a mi casa era sentirme arropada, ponerme una bata de casa y salir en chancleta por toda la cuadra, para mí era lo más feliz que me hacía, lo mejor. Y eso para mí significa mucho. Es un pueblo muy rico en cultura, bueno, africana, ya saben, afrocubana. Viví mucho en la esquina de mi casa, casualmente vivía una señora que era de folclórico y a mí me encantaba ir a los... O sea, del conjunto folclórico nacional. Del conjunto folclórico nacional. Y yo iba mucho a esos toques ahí, y mi mamá, Evita, no te metas. Y yo ahí, imagínate la niña rubia de ojos. Y yo ahí, ya tú sabes, sacaba, y me empezaba con mis bailes, que me encanta toda esa cultura. ¿Tu mami también se dedicó al arte, la cultura y eso, o fue la mamá de la ama de casa? Mi mamá fue la ama de casa, era manicure. Ella arreglaba las uñas de las manos. ¿Todavía vive Evita o ya no? Ya vive, hoy tiene 90 años ya, wow, vive conmigo, bien. pero está ya en una fase, pero vive en mi casa y vivimos. O sea, tú la cuidas. Sí, yo la Perfecto. cuido. Entonces, más o menos, con tu casa, entre la música y el manicure, era como el centro del chisme de ahí no había un chisme, ahí no había un chisme que se perdiera, ¿no? Totalmente. El centro de todo. Háblame del trompetista rubio de Rumbabana. De los latinos. De los Primero, latinos, bueno, perdón. ya terminó en los latinos. Él tocó antes en los Hermanos Castro. Mi papá fue de los Hermanos Castro. Estuvo en Tropicana cuando era joven. A mí no sabía que eran músicos. Mi papá está haciéndote chiste. Acuérdate que él no puede dejar de ser. Castro, él no puede dejar de ser de Salamanca. Bueno, déjalo ahí. Había una orquesta de unos grandes músicos que se llamaban los Hermanos Castro, que no tienen nada que ver con esos hermanos de ese facto. personaje que no voy a nombrar, el innombrable. No tiene nada que ver. Es que en México también había unos hermanos Castro, Benito y Gualberto Castro, ¿te acuerdas? Que eran sí, me músicos acuerdo, también. Y exactamente. eran los hermanos Castro también. Bueno, pues estos eran... Y tu papi entonces, Mi los papá hermanos estuvo Castro. a Rumbabana un tiempo y ya hizo la orquesta de los latinos, era el director de los latinos y bueno, en mi casa ya tú sabes, todo era como un movimiento musical, siempre conocía a mucha gente desde pequeña que iban a mi casa, fue una época linda y fue un aprendizaje para mí porque me llevaba bien duro. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Evi? Somos, bueno, por parte de madre y padre somos 2 hermanas y por parte de mi papá después tengo 2 hermanas que viven en Cuba. Ay, todas mujeres. Por desgracia. Todas mujeres. Entonces, ¿qué recuerdas tú de esa infancia tuya de música, de músicos y entrando, Bueno, saliendo, te voy a pachanga? Había un piano en la casa. Bueno, ¿no? sí, desde que abrí los ojos en mi casa siempre hubo piano porque mi tía era pianista y ella vino para acá, para Estados Unidos, antes de yo nacer. Ella no me conocía. Más o menos, ella vino en ese sentido. Bueno, no había nacido yo todavía, pero bueno, estaba a punto, prontito. Más o menos. Ahí. Entonces mi tía le dejó el piano a mi papá. Ella era pianista. Vino para Esa acá, tía es hermana de tu padre. la única hermana de mi papá Ya. que vino para acá desde ese entonces. Entonces mi hermana empezó a estudiar piano, la mayor, mi hermana la mayor, pero lo dejó. Y mi papá, eso fue una frustración porque ya tenía muchas condiciones. Y después desde que yo 5 años me ponía a tocar los paticos de oído y yo quiero ser pianista, yo quiero estudiar piano. Y mi papá, no, tú no vas a estudiar piano porque mira, tu hermano lo dejó. Y yo oí por el radio que estaban haciendo los exámenes de captación. Llévame, papi, llévame. Bueno, me dejó yo estudié en la Escuela de Música de Guanabacoa, Guillermo Tomás, cuando era pequeña. Y mi papá me dejó, me recuerdo esto como si fuera hoy, y le dijo a las profesores, aquí la dejo, si no tiene condiciones, me la desaprueban. Y me dejó solita, esperando yo ahí mi examen. Y bueno, cuando me regresó a buscarme, los profesores que ya lo conocían por mi hermana, le dijeron, pues mira, te pusiste de mala suerte porque aprobó, sacó 100. Y ahí fue Pero bueno, él no quería que yo estudiara música porque... mi hermano lo había dejado y él sufrió mucho por eso. Imagínate tú, yo pienso que no, pero también pienso que nuestros padres tenían como un trauma con el arte en aquella época, porque yo recuerdo también mi padre cuando yo le dije que iba a hacer las pruebas para la escuela de teatro, no te voy a decir la barbaridad que me dijo, pero nada, era como, yo creo que hubo ahí algo de trauma con el experimento que ellos no entendían que el arte... Y es gracioso porque tu padre era artista, viene de arte, venía de ese mundo
Pero no, bueno. tuve varias cosas con él. Después le debo mi formación a él mucho, porque él era de los que llegaba de tocar, de tocar a la hora que sea, y me levantaba, toca, así. Dios mío, era un teniente coronel de caballería. Era un teniente coronel en aquel entonces. Pero después yo quería tocar tumbado, empezaba yo a incursionar ese tipo de cosas que siempre me ha gustado. Y él me decía, no, lo tuyo es lo clásico. Lo tuyo es lo clásico. Ya. Y no me dejaba. Y yo sola ahí, hasta que un día, estando en Elisa, ya terminé, empecé en un trío batá. Caraca, No, de a tocar batá. A tocar Con batá. dos, éramos 3 pianistas. O sea, tú eres fresca. Y él cuando yo Mujer llegaba a mi tocando casa batá. arregla con las manos así para que no me viera No, la bola claro, que por tenía. supuesto, pianista no puede Y hacer él eso. no me dejaba ni cocinar para cuidarme las manos. Claro. Entonces, cuando me dice, déjame lavar las manos. Y yo le dije, no, es que me hice un daño. Y le puse una grabación que habíamos hecho en Negrén. Le dije, mira. Y dice, ay, qué bueno suena eso. Y digo, esa soy yo. ¿Qué? Evita, ¿y cuál de los tres tocaba tú? ¿El chiquitico? No, el chiquitico, el ocóncoro. El ocóncoro. Y entonces cantaba, en esa época íbamos Tú sabes que hay una casta dentro de la religión yoruba que No, los tamboreros, o sea, las mujeres no pueden tocar los Es tabú, tambores. es tabú, es tabú. Exactamente. Es tabú. Es tabú, pero se ha roto el tabú. Sí, Y en estos claro. momentos hay Cuando- buenas batareras en Yo Cuba. recuerdo, Sí, no, sí. sí, eso te estoy haciendo, imagínate, tocamos el primer festival de percusión de Lisa Wow, qué bien. ese año y mi maestro ¿Tú eras del año de Sabón y de toda esta gente? No, No, eso esto es más para acá, claro. Sabón más viejo. Sí. Bueno, con Bueno, pero respeto a Sabón. a ver, pero te tocaron los pelladitos, te tocaron toda Pero esta gente, claro. La cosa fue esa vez que me ven tocar así, mi maestro ruso, Pochekin. Ay, pues sí. Pochekin me dice, Evita. Como diciendo, ay, la perdí. Evita, por favor, no te metas ahí. Tocando eso. O felicítame. Los maestros piano como, tú sabes. Como Claro, pero es que eso es una locura. Evita, ¿tú no crees que hay un poco de machismo también en el instrumento, en el piano? Claro. Porque de pronto todo el mundo habla de Jorge Luis Prats, que es un excelente maestro. Claro. Un saludo para el Gordo Prats, que es un amor de persona. Qué sé yo, hablaban del mecanógrafo ¿cómo se llama? Del que hizo las... Ay, el qué disco mala de la persona Cuona. eres. ¿Cómo se llama? Que hay un disco que Qué tiene... mala persona que tiene, eres. ¿cómo se llama? Que tiene por un lado tiene Gershwin y el otro lado tiene Lecuona. ¿Cómo se llama este hombre? Sí. Fran Delgado. Fran Fernández. Fran Fernández. Ay, perdón, Fran. Yo pensaba. Perdón. No. Yo creo que lo que hay mucho machismo en las artes cubanas. Mucho, no solamente es en la música. Yo pienso que en las artes cubanas en general hay mucho machismo. No, y es que hay también mujeres maravillosas. Bueno, también es No, yo te iba a peyorativo. dejar. Yo te iba a También dejar. es peyorativo. Hay mujeres, por ejemplo, yo conozco desde hace muchos años a la señora Sonia McCormack, que vive en México hace muchos años, y es una de los músicos y las arreglistas mejores que yo conocí en ¿Estás mi hablando vida. de Sonia Malcoma o Sonia Con Nuche, Ay, yo perdón. Ay, como tenemos hoy la niebla mental de la edad. Sí, Sonia Cornuchet, muy gran música. Yo trabajé con ella en Con Sonita, Montespuma, claro. soy una gran amiga de ella. Claro, y con Y la la Gamboa verdad, y con el maestro Mario Dani. A mí me encantaban las mujeres pianistas en Elisa y voy a decir por qué. Porque ellas trabajaban mucho y se iban por las noches a ensayar en las chayas. Y nosotros, las muchachitas de teatro de moral difusa, hablábamos mucho con sus novios. Que en ese momento estaban desocupados. Yo tuve un novio, a Juan ya lo conoce porque en aquel entonces que era guitarrista, seguro que hablaste con él. Se llama Piraí Vaca. Ah, Piraí Vaca, claro. Pero Es que ese niño- Elisa, ese niño no- Él hizo carrera, él está haciendo carrera grande, ahora él vive en Bolivia, él es el boliviano. boliviano, sí, me acuerdo. Ah, qué sí. bien. No, No sé es si que, te es que acuerdas. las escuelas de arte eran maravillosas. Yo tengo muy buenos recuerdos de las Sí, escuelas de arte. Yo yo creo que los también. tres tenemos muy buenos recuerdos Fue de las una escuelas de época- arte. ¿Y tú tienes contacto con Piraí todavía? Casualmente, hace poco, fue así como, no voy a decir mucho, no voy a hacer que Coqui vea. Sí. Tú esa parte córtala. Pero tu marido Aquí no se tu corta marido no es nada. celoso, olvídate de eso. Aquí no se censura nada. Eso ya trascendió. No, fue a través de Facebook. Tú sabes que en Facebook nos encontramos todos y me fue un Como saludo, el, pero... el sonar de Minguino. Entonces me estabas contando de que emigraste 3 veces. Sí. Cuéntame ese vía crucis de migración que tenemos los cubanos. Bueno, mira, yo empecé a trabajar en un grupo que se llama Azúcar, de mujeres.
Y Ah, no lo entonces- recuerdo. Sí, Sí, buenísimo. Azúcar. Ahí fue donde nos encontramos en México. Exactamente, Ya. a través de ese trío Bata se convirtió después en el grupo Azúcar, gente de Lisa, muchachas todas estudiadas, así, finas. Y nada, empezamos ahí, viajamos a Ecuador, regresé, fuimos a México, regresé, ya me fui del grupo y nada, me llamaron para otro espectáculo que supuestamente íbamos a Italia. Ya yo dije, me quedo aquí, porque ya. yo me quería quedar. Ya yo le dije a O mi sea, papá. cuando nos encontramos en México, no te habías quedado a vivir en México. Deja No que haga la recuerdo si historia. fue la primera vez o la segunda. El caso es que ese viaje se cae y Ya. era un espectáculo con bailarinas. Éramos varias muchachas que habíamos estudiado en Elisa, otras que estaban estudiando. Y nada, el viaje salió a México. Dije, no, pues este es el que hay. Y le dije a mi papá, a mi mamá no, porque le iba a dar no me iba a dejar montarme en el avión. Pero Así bueno, a mi mismo. papá sí que me dijo, de hecho me dijo la primera vez, quédate, que tú aquí no puedes vivir, porque yo la estaba pasando muy mal. Entonces decidí quedarme. Y ese día en el aeropuerto le dije, no regreso. Wow. Y así fue, entonces nos fuimos a Mérida, ya para hacerte el cuento corto, rapidito, fue un viaje fatal, fue un esto que no nos pagaron, qué sé yo, y ya nos fuimos 3 amigas y un bailarín, nos fuimos para el DF. Y ahí empezó la odisea. Dios mío. Entre esos principios no teníamos dónde vivir, hambre. No Al papeles. principio no papeles, hasta que nos fuimos encauzando y ahí estuve 5 años. Y ya ahí empecé a trabajar con Montespuma, dando Ya. clases de piano también. Empecé y ahí trabajé con Amaury Gutiérrez también. Hice Ujú. teclado con Amaury un Sí, tiempo. amor, entonces tú también estuviste en el piquete cuando estaban los tres, Pancho, Bueno, yo siempre estaba en los íntimos, ese lugar en los donde... íntimos, que eso era de Tania Libertad, ¿no? Bueno, Tania Bueno, tenía yo conocí después al dueño que es un peruano, un que ahora está aquí, correcto. Carlos, Carlos. que me escribió después. Y bueno, siempre íbamos a la peña de ellos, pero después Amaury es un grupo que estaba Coqui, varios músicos, Osmani Paredes, tremendo, muy buen pianista. Tremendo pianista. Y yo hacía los teclados. Ah, Y qué entonces bien. ya hasta que me fui a España. ¿Y cómo fue? Trabajé con Osamo también. Con Osamo, Osamo Menéndez, claro. claro. Osamo, hice también con ¿Cómo Osamo. fue la transición, la decisión de decir, estoy aquí en México, ya estoy establecida, pero me voy para España? Mira, no fue así. Nunca mis viajes han sido... El único que yo sabía que yo me iba a quedar era México. México. Pero todo ha sido... Cuando yo estoy en México, ya yo sabía que ese no era mi lugar. Ujú. Yo sabía, sentía, porque yo me guío mucho por mi intuición. Claro. Soy muy intuitiva, la verdad. Y yo decía, aquí... Miro para allá, ¿verdad? Sí. Sí, mira. Perdón. Yo decía, aquí no voy a hacer nada. Ya yo hice lo que tenía que hacer aquí. Yo quería desarrollar mi parte clásica, que era lo mío, realmente. Aunque sí reconozco que en México aprendí a socializar y a lidiar con todo tipo de personas. Y eso me hizo Ujú. crecer. Gente que yo en mi vida no sabía que iba a poder compartir. En el trabajo, tú sabes, gente que no somos afines, pero te hacen ser afín cuando tienes que convivir y hacer cosas con trabajo, ¿no? Me refiero a profesionalmente. Ahí mi hermana me dice que ya vivía en España, en Tenerife, en las Islas Canarias. Me dice, ¿qué tú haces sola allá? Vente, mi mamá se hizo ciudadana española, pues mis abuelos eran españoles. Y dije, bueno, voy a ir. Me fui a la embajada de España a pedir la visa, yo no tenía ni cuenta bancaria. Vendí un carro que tenía y llegué con el dinero así. Esto es lo que tengo, porque te pedían esto, por favor. Y me dieron la visa con ese dinero. Wow. Yo no tengo cuenta, yo tengo eso. Y entonces así me fui con una maletica a ver qué. Y cuando llegué, Te fuiste a las Canarias. pasé por Madrid. En eso me recuerdo que me esperó ahí Carlos Puy. El músico. El músico. músico. Ahí me dijo, ¿te vas a quedar unos días? Le dije, no, me voy a ver a mi hermana y después regreso a Madrid. Mi idea era regresar a Madrid. Pero ya en las islas me fue súper bien, ¿no? Fue una etapa para mí de crecimiento personal, de crecimiento profesional grande. Ujú. Ahí trabajé en escuelas de músicas del estado y hice muchos cursos, estudié muchísimo y bueno, Bueno, tú sabes que Leonardo de Armas crecí. se hizo clarinetista, concertista.
Y ahora mismo tiene una escuela de cine itinerante. Dios. Sí, Mira cómo la gente se reinventa. Es que una nos reinventamos furgoneta, todo por con las eso. emigraciones. De hecho, ya esta primera parte Él está en Barcelona, ¿no? no, él está en cerca de Madrid, pero en una zona de montaña. Ya. Mi pregunta, Evita, que Espérate, siempre ella no ha terminado el trayecto. No, le falta de un las trayecto. Canarias fuiste a Madrid seguro. Pero ahí viene mi No. pregunta, Ahora te porque voy a siempre he estado contar. con la duda. Había el mito de que el Garrucho, o sea, tu apellido es de origen argentino. Y no es cierto, es de origen español. Exactamente. Bueno, mira, si te cuento. Cuenta. Yo me enteré hace poco que mi apellido no es real. Porque no es... Es que te voy a contar. No es... a mi abuelo le pusieron el Garrucho, pero no era Garrucho. Era porque era de otro papá. ¡Wow! Ya, pero ya, eso ya. es una historia, pero Sí. fenomenal. Y yo que vivía muy emocionada de De que tu yo era linaje. argentina o italiana. Sí. Pero me enteré hace poco, casi me echó a llorar. Pero no sé, realmente mi apellido yo creo que era López. Así que no digas eso. Porque Garrucho es nada más que hay una sola familia. No, no ya joda. sé, ya sé. Pero no sé, algo ahí pasó que le pusieron a mi bisabuelo, a mi abuelo, no sé cómo es, que Garrucho, pero sí sé que viene de las Islas Canarias, De las Islas Canarias. de las Palmas de Gran Canaria. Wow. Así, eso sí. Bueno, Entonces, de Canarias decidiste Madrid. No. No, porque yo, bueno, en eso se entera, tú sabes cómo somos los cubanos, una maestra, Juana Mora, que la voy a mencionar porque para mí es una gran pedagoga de la Escuela de Música de Guanabacoa, pero ella vivía en Vigo. Y entonces, Galicia. Ay, a mí en me encanta Galicia. Vigo. Y mis abuelos eran de Galicia. Entonces ella me dice, vente para acá que hay una plaza para que trabajes aquí. Ujú. Pero en eso me sale una plaza en las islas, en Tenerife, y entonces me quedé ahí, me empecé a vincular con una soprano, empecé a acompañar, empecé varios proyectos interesantísimos y fui aplazando y nunca llegué. Fui a Madrid a tocar muchísimo y a visitarla. Pasé mucho en Madrid, me encanta, pero nunca viví en Madrid. es que se pasó la castellana. Mira para eso. Y entonces, el salto después hacia acá. Otra vez cruzar el Atlántico. Quemar naves como Hernán Cortés y decir, de aquí se sale con la pata ¿De por el qué lado. vino esa decisión? Bueno, mira, la situación en España se puso fea. 2013 yo llegué aquí, me debían dinero, mucho. Siempre tú sabes la vida de Ujú. nosotros. Como De los artistas siempre. viviendo y nos debían... Pero espérate, ¿a ustedes los artistas les deben dinero a cada rato? ¿Es Giovanna? No sé, digo yo. Es el Porque sino de nosotros, es como amamos el impresionante. arte, pues nosotros, ¿para qué necesitamos el dinero? No, y además la gente piensa que, que nosotros llegamos después luego al mercado, Sí. agarramos la leche y Y le al decimos a la casero le mujer, decimos, ahora te voy a mira, tocar no, el yo soy- piano no, y yo con no ese te puedo- pago. Yo soy artista y no puedo pagar la renta. Exactamente. Bueno, eso ya lo hemos vivido todos nosotros y todos los que somos músicos, artistas, actores, y es difícil vivir así. Bueno, para no hacerte cuenta, mi hermana me dice, ya mi hermana de Tenerife vino para acá porque mi sobrina vino, cuando terminó la carrera vino a vivir, entonces ella vino detrás con mi otra sobrina y me dice, Evi, te voy a sacar un pasaje para que vengas un mes y te desconectes un poco del estrés porque ya mi papá ya había fallecido en España. Bueno, yo vivía con mi papá y mi mamá y en esa época me había separado, bueno, una serie de cosas personales que mi mamá no estaba aquí, iba a Cuba y estaba sola yo allá. Y me dice mi hermana, ven, te voy a sacar un pasaje y viene. Y yo le dije, bueno, está bien, voy a hacer que este es en agosto. Y que yo tengo que regresar porque tenía un proyecto que yo trabajaba con un ensamble vocal contemporáneo que era espectacular y el director me dijo, empiezan los ensayos, ya teníamos Guau, qué concierto. Vete un mes nada más. Sí, me voy un mes. Me dice mi hermana, ¿traes el pasaporte cubano? Le digo, ni muerto. Yo me voy con el español. Y entonces, nada, yo, al final, tanto ella me dio que traje, vine con mi maletica, me dijo, no traigas ropa, porque ella y yo somos más o menos igual. Y vente, y trae los 2 pasaportes. Y bueno, al final lo cogí. Cuando llegué, yo le dije, yo no me voy a quedar, porque a mí no, yo estoy bien en España, estoy acostumbrada a vivir aquí, ya yo no sé, no me hallo pensando en que tengo que volver a emigrar. Pero nada, a la semana empecé a sentir algo que no había sentido. Era como algo familiar,
que estaba en el lugar. Que te sentías como en casa. Y en España yo me sentí muy bien. Tengo buenos amigos, crecí mucho como persona, pero aquí sentí otra cosa. Que yo dije, uff, y cuando yo le digo a mi hermana, Lula, yo creo que me voy a quedar, mi hermana, ¿cómo? Si tú decías que no, ¿y qué vas a hacer? Y bueno, dejé proyecto, dejé todo, ¿para qué? Y empezar de empecé cero. de cero de nuevo. No, imagínate tú, tres Comenzar de nuevo. migraciones. Comenzar de nuevo. Y eso, Y así. nos queda poco para terminar este primer segmento. Ya sabemos que son 2 segmentos y hay que hacer un break porque somos personas adultas mayores, tenemos que hacer pipí, pintando la boca, tomar agua y demás. Ustedes, Pero no es adulto mayor. Entonces, la pregunta, ya vi que en esas migraciones, en ese peregrinar, hasta que llegaste acá, te reinventaste como profesional, como artista varias veces. Varios instrumentos, empezaste a ser maestra de música. ¿Qué es lo que más pesa mirando para atrás en este momento? ¿La concertista o la maestra de música? ¿Qué es lo que más? Pero no nos va a contestar, sí. Ahora después piensa bien lo que vas a decir. No, Acuérdate que estamos hablando de caminar aquí nuestros caminos de vida. Gente 50, muchachos. El primer día del resto de sus vidas. Ya regresamos. Regresamos con Evita Garrucho. Que yo me comí en tu casa. Ya estamos de regreso y como ven, en los breaks no paramos de hablar y de contarnos. Y entonces siempre se nos queda. Es que tenemos que cumplir con nuestros anunciantes, pero en este corte que hacemos, estos minutitos donde están pasando los comerciales, créanme que de pronto se hacen ciertas y determinadas revelaciones maravillosas. Historias que no se pueden contar en vivo. Ella me estaba diciendo, Evita me estaba diciendo, ay, esa comida que yo me comí en tu casa. El problema es que cuando ella comía comidita en mi casa, hecha por estas manos que se va a tragar la tierra, estábamos en uno de los momentos más difíciles de la historia de Cuba, que yo no creo cuál ha sido el fácil. Exactamente, eso te iba a decir. Periodo especial, mi hijo acababa de nacer prácticamente. Yo recuerdo. Bueno, en fin. Y de pronto yo iba a mi pueblo, a Calimete, en el tren lechero, a buscar comida en maletines. Sí, en mochilas y maletines. Yo de pronto le decía, Evita, hice unos frijolitos colorados que no sé cómo me deben haber quedado. Y ella me decía, niño, ay, Dios mío. Es que los cubanos tenemos historia para, tú sabes, volúmenes como la guerra y la paz. Te dejaron una pregunta en el aire. Yo pregunté que ahora, cuando miras hacia atrás y ves toda tu vida, tu carrera de artista, ¿qué pesa más, la maestra o la concertista? Mira. Aunque también me dijeron por ahí que tocas el piano en la iglesia, o sea, sí. Tú eres diversa, tienes un portfolio como la bolsa, bien diversa. Siempre he sido inquieta y eso me hace como que tengo la necesidad de hacer las dos cosas a la vez. Si a mí me falta una, no soy feliz. Yo necesito las dos. Se complementan. Se me complementan. Siempre me he hecho esa pregunta, ¿qué es lo que más...? Y a veces estoy hasta aquí, que no tengo ni tiempo, que de verdad, hasta que no doy abasto, como ahora, en esta época. Y es que yo necesito sentir esa presión para hacer cosas, porque me siento viva de esa manera. Y todo el tiempo intentando aprender. Yo siempre he sido así, intentando de ser mejor. Para mí, no para nadie. Yo necesito dar clases, enseñar, soy feliz enseñando a los niños, que a eso me he dedicado. Yo empecé a dar clases a los 18 años en el Conservatorio de Guanabacoa. Wow. Y después seguí Elisa. Y después seguí y trabajé en la ENA de pianista acompañante, así. Y donde quiera que he llegado, en México también di clases de piano. En España todo el tiempo, y aquí igual. Desde que llegué tuve la gran suerte de encontrarme con una exalumna de Guanabacoa, que fue era alumna de Carelia, y fui a su conservatorio. Y me dijo, profe, hoy me dice profe. Qué lindo eso, hoy ¿no? me dice profe aún, que ella es la dueña y gran pianista, Débora Sánchez, a la que le agradezco eternamente
haberme recibido, se me aguan los ojos. No, es que es una historia bella, es una historia que hermosa. Y bonito. ella me dijo, era su conservatorio chiquitico, acababa de abrir hacía 2, 3 años. Y ella terminó aquí la carrera, ella se vino a los 13 años, vino para acá. Y entonces me dijo, ahora tengo media hora, pero me fue dando sus mismas clases. Y yo, bueno, entre el idioma, que todavía no lo domino, pero bueno, en aquel entonces a mí no venía Bueno. diciendo wifi. Como imagínate. Wifi de España, Entonces, claro. me ponía alumnos chinos y yo, ¿cómo le enseño? Y así, bueno, y ahí Lo que llevo pasa- 13 Pero es que años. la música es un lenguaje, la música es un idioma. Me lo quitaste de la boca. Tú tienes el idioma más universal de todos. El que domina. Exactamente. Que yo cada vez que yo veo un pentagrama y veo una cantidad de bolitas y palitos, rabitos y cositas, yo digo, ¿y esto qué Y coño esta es? cantidad de manchitas. ¿Me entiendes? Y yo veo que ellas llegan, ponen eso aquí, lo miran en la primera línea, empiezan rara, y yo digo, pero ¿cómo pueden? Sí, yo misma cuando voy a enseñar, digo, ¿por qué no entienden lo que yo aprendí de chiquitica? No sé cómo fue el proceso mío de aprendizaje que yo leí. No lo puedo transmitir, pero intento que ellos vean eso mismo. Cuesta mucho. Veo que es un idioma. Sí, es un idioma. Y es una práctica que hay que hacer diariamente. Y Mira, nosotros la tuvimos, suerte Sí, que tuvimos eso. ¿Tú has hecho algo aquí desde el punto de vista sinfónico? O sea, conciertos Bueno. aquí está la maestra Marlene Goodbye. Sí, tuve con Marlene también una vez ella me invitó y toqué con una obra en un concierto que estaba Eglis, que estaba, bueno, en La Miami. muestra de Egli Gutiérrez. No, Egli He trabajado que- con Eglis que Gutiérrez, claro. que es mi Wow. amiga y de verdad una Es gran una de las profesional. sopranos más importantes que yo creo que ha dado Cuba, y sin embargo los cubanos no la conocen. No, pero es que yo pienso que la música clásica en Cuba como que no... Es que ya lo dijo Máximo Gómez, si no llegamos nos Nos pasamos. pasamos. Y entonces yo pienso que nosotros éramos un país muy rico musicalmente y hubo un momento durante el experimento que todo eso se echó a perder y entonces prevalece una música actualmente como una monomúsica, un monotema, y teníamos de todo, porque yo recuerdo en Elisa, ¿cómo se llama? El cuerno ese que es así, como, había una muchacha que tocaba... El corno francés. Y pobrecita se sentaba allá donde estaban los árboles, ¿te acuerdas? Muy cerca Se llama- de las cúpulas. Y ahí ensayaba y yo la miraba y decía, ¿y dónde ella va a tocar eso? Pero mira, lo estudiaba Es un y la... instrumento bello. No, La trompa. y sonaba La primera vez que yo estuve en el Carnegie Hall fue para ver un concierto de John Williams con la suite imagínate. de la Guerra de la Galaxia. Y yo estaba sentado a la mitad de la platea, me invitaron unos amigos que amo en Nueva York, y de pronto, cuando yo veía la hilera de cornos franceses, Exacto, que... yo me acordaba de todos mis amigos que estudiaban corno porque era un instrumento deficitario. Exactamente. Como y lo necesario que es para una orquesta sinfónica. De hecho, cuando estábamos en Salamanca, yo le había dicho a ¿cómo se llama? Doy Medio que yo quería aprender a tocar corno francés para hacer un concierto Tú tocabas la flauta. de corno. No, jamás. No, tú tocabas la algo. transversal jamás. No, Yo algo, tú tocabas algo. El clavicordio, el teclado. No, pero algo que era de aire. Siempre estabas No, ese fue, jodiendo. era Leonardo, era Leonardo. Es Leonardo. Yo sé que había uno de ustedes que se la Leonardo. pasaba en el pasillo de Elisa jodiendo con yo eso. quería hacer un concierto de Fritz Corno y piano complementario. Dime, Evita, dime lo del piano complementario, que eso era maravilloso. Sí, mira, es que el Explícalo a la piano, gente. no, lo que pasa es que en Cuba teníamos la educación que tuvimos en esa época Musical. venía en aquel entonces la Unión Soviética, que eso se tomó mucho de ahí. Entonces, el piano es un instrumento que es necesario para Yo pienso todo que el es mundo. base, Es una base. es una base. Y entonces todos los instrumentistas deben aprender es como un complemento para su instrumento, de verdad. Los pianistas yo pienso que deberíamos estudiar como complementario la percusión. Sí, Para- claro, pero además es un Pero bueno, instrumento nunca se percutivo. hizo. Porque porque y tiene rítmicamente lógica. ayuda muchísimo a los pianistas clásicos que tenemos esta... Y Y yo ahora- aprendí mucho. Pero te voy a responder solamente una cosita porque no quería dejarlo pasar cuando me preguntaron. Yo pertenezco a una agrupación, además de la escuela, que se llama Voice of Miami. No que la es conozco. Voice of Miami es un coro que canta ópera y zarzuela.
Y entonces Wow. siempre hacemos, por eso es que tengo la oportunidad de siempre de tocar, hacer conciertos con estrellas o grandes de la música, ¿no? En este caso de bel canto, de todo, que es Eglis Gutiérrez, Yesabel Arias, que es otra soprano Ay, oye, ahora mismo impresionante. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Otra que me encanta, Laura Di Mare, que ellas tres son para mí, y he tenido ese privilegio de tocar con de No, pero acompañarlas, es ¿no? que ahora Evita tiene que empezar a darnos todos los contactos para nosotros seguir todo eso, porque yo no Claro. sabía que eso Además tengo el existía. otro proyecto que es un grupo de cello y piano que se llama Habaneras, que es con Ivette, Ivette Cepeda. Falcón. Ivette Falcón. ya, Ivette ya. Falcón, gran amiga. Ivette, sorry que se me olvidó el apellido. No, la niebla ¿Sabes? mental, la niebla mental. Niebla que le da. mental ya a estas edades. Ahora yo pregunto, ¿qué género te gusta más? ¿Qué es lo que más te gusta y te sientes ahí como que estás en tu zona y no Buena pregunta. sales? El masculino, coño. Ah, qué gracioso. Te dije que no se los olvida a Salamanca. Tú sabes. Género musical, aclara. Género musical. Ella me entendió. Aquí el Ya. único machista eres tú. Ya. Bueno, mira, a mí soy una persona que me encanta, mi género, bueno, la música clásica, ¿no? Pero en mi casa se oye siempre jazz. Ah, Ay, qué rico. Porque Coqui, mi pareja, es Jazzista. un gran baterista y es jazzista de naturaleza. Y entonces en mi casa es así. Y a mí me encanta ese lenguaje. Aún no lo he desarrollado como me hubiera gustado, porque me he metido más en otra. Y últimamente estamos haciendo, hace poco hice un concierto que la primera parte la hice en música clásica cubana y la segunda parte la hice a trío con él y un bajista. Wow. Eduardo Wow. Mandariaga. Fue muy bonito, eso hace como 20 días. Y eso lo grabaste. pero eso lo Evita, grabaste, ¿por qué Evita no Se nos grabaron. invita a esas- Bueno, ¿Por es qué que- no nos invita a imagínate esos tú, eventos? Yo siempre veo, qué sé yo, por ejemplo, el hijo del difunto Alfredo Rodríguez, que ese niño es no, pero ese niño es un maravilloso. pianista. Yo lo estuve viendo. O tenemos a Chucho, a su Sí. papá, a Bebo, a toda esta gente. ¿Cómo se llama la hija de Chucho? Yo tengo la hija niebla esta, mental, que ¿cómo se llama? buenísima pianista también. María. La hija. María Caridad, no No me acuerdo ahora. Bueno, me acuerdo. ahorita no Bueno. Ay, Dios mío, entre Soy los muy tres mala nacemos para- uno si nos el metemos una caso es batalla. Para los nombres que soy para mí malísima. me haría un cerebro intelectual tremendo ver a una mujer tocando jazz con su marido baterista. O sea, No, es que Yo Evita te- nos tienes que invitar a a ver, esos porque eventos, el por pianista favor. ella Bueno. es prieto y es ¿cómo se llama? Y es hombre. Realmente fue una fusión, porque realmente... Bueno, es afrodescendiente esta niña, por favor. Ya no la arregle. Ya. Él se pone... Dios. Bueno, lo de Prieto lo tengo por mi esposo. Ok, Por sí. coquismo, ¿no? Bueno, mestizaje cultural ahí. Mestizaje, una Ya, mezcla. criollo que Pero son. bueno, se lo debo... No, realmente fue una fusión. Él ponía la parte de jazz y el bajista y yo intentaba. Porque realmente fue No una seas una modesta, fusión. que seguro que lo que No, bajaste fue que vaya, poquito. que yo no puedo con las hicimos mujeres. música- No puedo y con las mujeres. hicimos música cubana, por ejemplo, el danzón almendra, bueno, ahí hice solo, un tema de Chick Corea, de fiesta, que ahí también hice solo, pero no es mi lenguaje, yo lo reconozco. Sí, claro. He aprendido y seguiré aprendiendo. Entonces, eres una mujer inquieta, curiosa, Totalmente. te encantan los retos. Sí. ¿Qué te falta por hacer en estos próximos 50 años de vida? Bueno, no sé tú, pero yo hasta los 100. No, yo igual. Yo espero no Entonces, estar porque yo no tengo Los tanta próximos resistencia. 50 años de vida, ¿qué tú Entonces, piensas ¿será que que- te falta por Si hacer? es 50 más, me paso los 100. Bueno, ya. Claro, ahí. Ok. Oh my God. Buena pregunta. ¿Qué me falta por hacer? Yo creo que seguir haciendo lo que estoy haciendo, ser feliz, Ujú. paz y hacer esto. Mi vida es la música. Yo no puedo vivir sin ella y solo sé hacer eso. Y si te proponen proyectos, no sé, de música popular, no sé, un no, proyecto sí. con un reggaetonero, tú No. No es que sea- bueno, a No. lo mejor es un reto, no, No, no me gusta. no, No. N.O., N.O. no, Lo de la siento, música, respeto a los que tocan con los Evita, y si reggaetoneros. los ceritos son interesantes en el cheque. Me lo voy a pensar. Entonces, Todo tiene un precio. Músico es lo que no es presupuesto. todo tiene un precio.
Pero la música popular, porque además vienes de un ambiente también de música popular en tu infancia. Sí, y empezaste con el folclore desde ayer, ¿no? La música popular te tiene que atraer. Toda la buena música para mí es interesante para hacerla, porque eso me enriquece. Como Tú eres como yo, ¿es buena música o mala música Yo o no también, música? Yo no exacto. entiendo eso de que este género es mejor o peor. No, para mí es buena música o no. Sí, Exacto. por ejemplo, mira. Interesante. Algo que sea interesante para mí, ahí estoy. Un reto. Sí, un reto que me mantenga viva. Ah. Yo siempre me he planteado, veo a mis amistades que como que terminaron, como que ya hicieron todo. Yo no quiero eso para O sea, mí. tú no piensas ni en retiro ni en jubilación. No. Y Débora, que bueno, la academia donde yo trabajo, que se las recomiendo a todos, Encore Academy of the Arts. Mira, mete el gol que esto está pago, rompe lo que está pago. No, de verdad la tengo que mencionar porque Claro. eso ha sido Tu casa. mi casa, mi familia. Y Débora es una gran anfitriona, como directora, como músico, como todo. Y siempre me dice eso, profe, usted no se va a ir de aquí, ¿verdad? Así tenga 70. No. Yo pienso que no. Cuando a veces a mi esposo le dan esos prontos de que, ay, ahora cuando nos retiremos, yo digo, ¿nos? No, pero ¿por qué si Eso yo no mucha gente- yo no me quiero eso retirar? mucha- Exactamente. Y además, ¿qué voy a hacer yo en la casa? Y dice, tú te quedas ahí tranquila escribiendo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me tengo que quedar tranquila escribiendo? No, No, yo sí. también pienso, hay que morirse con las botas puestas porque damos gracias a que hacemos lo que nos gusta. Exactamente. Nos los pagan a veces muy bien o no los pagan. Eso nos gusta y nos siguen buscando. Y yo por lo menos no me siento que tengo 105 años. No, No. para Mira, nada. fíjate- Evita, una pregunta. En ese recorrido del tren que sale del pueblo de Regla y llega aquí a la estación central de Miami a este momento. Que igual es la de Downtown, la de Government Sí, Center. claro, porque esa- ya- ahora es un fast train No, y yo para todo ese entender. rollo. Bueno, ese tren que ha estado rodando, que pasa por España, por México, por todo eso. ¿Hay alguna asignatura que a ti te haya quedado pendiente, Víctor? Buena pregunta también. Siempre nos quedan pendientes cosas, pero yo ahora mismo no tengo así. Mira, a ver, yo no tuve hijos. La vida personal estoy hablando Ujú, ya, sí. voy más allá. Bueno, Y eso pero me quedó- tienes una pila de hijos que los Y han eso formado sí desde me quedó chiquitico. pendiente, creo que Hijos biológicos. no pude, pero me quedó pendiente eso. Y siempre lo he como añorado. Allá voy a hablar más sentimental. Pero bueno, como tú dices, tuve la gran suerte de trabajo con niños. Y me encanta el trabajo con niños. Tengo una familia, mis sobrinos, que a mí son mis hijos. Y ahora los hijos de Coqui, que son mis hijos también. Y no, tuve esa, pero Dios no quiso. O sea, no tuviste hijos biológicos ni No hijas tuve biológicas. hijos, entonces yo creo que eso me quedó pendiente. Yo creo que también hasta quería adoptar y todo en una época, pero siempre nunca ha sido bueno para eso porque siempre he estado en el aire, como estaba migrando. Claro. Bueno, ahora cuando me establezca voy a hacer eso. Y de hecho lo hablé aquí, lo hablé en España también, lo intenté. Bueno, eso fue mi asignatura pendiente en cuanto a ya más, esto es más privado, ¿no? Pero te estás refiriendo a algo profesional. A todo Profesional. A todo profesional, a todo. personal, en Escribir tu un vida. libro, Mira, fíjate que me encantaría. aprender ballet, zapatilla de punta, Ah, sí, Bueno, qué claro, sé yo. claro. Bueno, exactamente. Me encantaría escribir un libro. Me encantaría. Siempre he querido narrar todas mis vivencias, que son bastantes. Aquí tenemos de buenas y malas. Y también hacer algo que no fuese de la música. Sí, me hubiera gustado. Por ejemplo, a mí me encanta hacer fashion. Entonces me gusta el ser... El mundo de la belleza, la moda. El mundo de Me la hubiera moda. encantado ser diseñadora. O sea, Por ejemplo. diseñadora de moda. Wow, mira qué Diseñadora, interesante. me encantaría. Yo siempre lo digo en la el escuela. otro punto. Sí, me hubiera gustado. Qué bien. Bueno, y en a la ver, época donde vestirse en Cuba era prácticamente una tarea de choque, para no decir una odisea. era como era aquella cosa, innovadores, racionalizadores, Sí. no sé qué chururún. Yo me acuerdo que sea por lo que fuere, yo nunca vi a Evita ni fuera de foco, ni trepada,
ni nada. O sea, Evita siempre se combinaba de una manera, aunque fuera de una clase, aunque fuéramos al teatro a ver una cosa. Además, lo curioso es que esta mujer prácticamente nunca la he visto con maquillaje. Pero bueno, hoy tienes un poquito. Hoy me puse un poco. Hoy tienes un poquito. Las ojeras pero, están pero por ejemplo, ella que es tan rubia, que normalmente siempre... Sí, pero tiene buena piel, tiene una piel y espectacular. es muy bonita. Y aparte de eso, tú, o sea, yo conozco la edad real, pero jamás en la vida... Estás ustedes loquito por decirla, déjala en paz, no me da la déjala gana. en paz. Jamás ustedes se van a imaginar que cuando la vean en la calle, que esto es una mujer que pasa. Ahora que hablamos de la edad real, tú sabes que vamos envejeciendo y hacemos lo que yo llamo el inventario de vida. Y hay un momento en que empezamos a hacer el inventario. Lo que hicimos, lo que no hicimos, y no sé, empezamos con el programa Memoria. Sí, la machacadera. Ahí, en ese inventario de vida, ¿hay algún arrepentimiento? Sí. ¿Sí? A ver, yo pienso que yo fui demasiado en mi época, era muy tímida. Ujú, Fui una persona que nunca creía en mí. ujú. Sí, yo no sabía lo que yo era capaz de poder hacer. Siempre fui muy insegura. Me hubiera encantado ser como soy ahora. En cuanto a arriesgada, a partir de que yo emigré, tú te empiezas a dar cuenta que sales de la zona de confort, que de tu casa, te das cuenta como lo que eres capaz de hacer por necesidad. En cuanto a profesionalmente, no, yo no sé tocar. Llegué a México, por ejemplo. Mi primer trabajo en México, yo lo tengo que decir, fue acabadita de quedarme con un grupo que se llama Los Trillizos, que se lo agradezco eternamente. Era Tocando. los que tocaban con Mirta Medina. Los No, trillizos, sí. unos trillizos. No, yo Entonces no ellos lo conozco. estaban buscando una tecladista y claro, muchacha, qué sé yo, y yo me presento y bueno, conocían a mi papá. Me acuerdo de ese día que yo voy a su casa, que yo no tenía ni dinero para coger el metro para regresar. Fui a hacer, ahí a ver si me cogieron. Yo estaba súper nerviosa. Yo no sabía que yo podía hacer eso. Me llamaron primero a otro lugar para tocar y yo dije, no, yo no lo puedo hacer. Se lo di a Leisa, que era otra pianista que nos quedamos juntas. Era música Tremenda popular. pianista. Sí, y yo decía que yo no podía. Que yo no Y ahí sí fue donde aprendiste a tocar el tumbado, pero tírate que das Son pie. cosas que fui haciendo. Que te vas reinventando. Me voy reinventando. Igual en la música clásica había proyectos que me decían, esto, y yo decía, no, yo no sé si yo lo sea capaz. Uh-huh. Cuando llegué aquí, me acuerdo, un amigo, Jorge Emilio Piz, iba a hacer la Traviata y quedaba un mes para hacer la Traviata y dice que no podía y me la daban a mí. Yo dije, de 3 horas, yo sola, era piano, solo. Madre, en Y un yo, mes. En un mes yo voy a aprenderme todo eso. Pero mira, lo hizo. Ah, ¿no Fue una ves? experiencia. Y ahí empecé a conocer toda la Y gente. tocaste a Piero la Traviata completa, de arriba abajo. Completa. Wow, Oh entonces, my gosh. entonces hay... Entonces ese tipo de... Ay, discúlpame. No, ese tipo No, de no. arrepentimiento. Sí, como que yo hubiera querido hacer más en la época que estuve en Cuba. Haber tomado más la iniciativa, Más de saber, nunca supe hasta dónde podía yo hacer. Todo ser humano es capaz de hacer lo que se proponga. Yo no estoy Exactamente. hablando de mí, sino lo que uno tiene, esos miedos internos que por necesidad de la vida te van... Tú lo vas Yo pienso que quitando, no son- solamente los miedos, es la circunstancia, a veces estamos, como tú decías, en una zona de confort, no nos damos cuenta del privilegio que tenemos de vivir en esa zona de confort, y entonces las circunstancias, cuando rompen nuestra zona de confort, nos llevan a tener retos, a fuerza nos tenemos que reinventar. O también cuando nos aferramos a una sola puerta, cuando no nos damos cuenta que hay Exactamente. 500 ventanas abiertas alrededor tuyo. Exactamente. Entonces, eso es... Sí, yo recuerdo que cuando yo tenía que hacer el examen, yo tenía que tomar pastillas, mi papá hacía tilo, yo era muy nerviosa, me ponía nerviosa para tocar en público y después, cuando empecé a tocar en público ya de vieja, de mayor, de adulta, De adulta. de adulta, me ayudó mucho en la época de que estuve en España, de verdad. ¿Verdad? Eso yo, de pararme en un escenario y ver tanta gente así, yo tocar sola. Bueno, tenía otro proyecto que se llamaba Islas Infinitas, bien bonito, que era con clarinete
una mezzosoprano con trabajo, y entonces a veces yo tocaba sola, y eran teatros grandes, hacíamos giras, y bueno, que yo decía, Dios mío, yo podré. Claro, Y pudiste. claro. Y el hacerlo me fue haciendo crecer como músico, Entonces, Evita, ¿volverías ¿cuál a es tu hacer todo? favor? Ay, perdón. ¿no? ¿Volverías a hacer todo de nuevo así, a pesar de los arrepentimientos Te pequeños que tienes volverías a ahora? subir en regla y te bajarías en Miami. Y volvías a ser inseguro y todo. Yo creo que sí, que uno siempre... No, yo estoy convencida que sí. Yo tenía que pasar, a mí me tocó hacer todo esto para crecer y todavía sí, seguiré creciendo. Pero si yo me quedo, yo no me imagino yo en Cuba, yo no sé qué hubiera sido ama de casa. No, qué No, triste. no, O no, no. maestrica de barrio, Sí, maestrica de de no barrio. sé. kinder, los pollitos dicen. No sé, y fue una experiencia Sí. en Cuba, bueno, como maestra, de verdad, pero yo necesitaba, yo sabía que mi camino no era en Cuba. No era ya no Cuba. era un problema ya de economía, que ya sabemos todos los problemas de Cuba, que no voy a hablar de eso, porque todos lo sabemos. Pero yo necesitaba salir Ujú. Sí, era Al mundo. profesionalmente, era personalmente, era todo. al mundo, Yo le hicieron porque las grandes. Evita, Aprender. Siempre he tenido una curiosidad. Ay, viejo. amor. ¿Quién ha sido tu autor de piano favorito y el que más trabajo te ha dado tocarlo? oh my God. Mira, yo soy muy de Rachmaninoff. Oh. De las maneras es difícil. A mí me gusta. Yo de hecho hice un curso allá en Tenerife que no lo hice, Pero impartí. por Y preguntar, era como el psicodrama, era del psicodrama. Y con un Joseph Moreno, un maestro de aquí de Estados Unidos que fue allá. Bueno, para hacerte cuento, y te preguntan qué tú quieres que te pongan cuando tú te mueras. ¿Qué música? ¿Qué? Sí, era una cosa wow. que sacaba del Vaya. Sí. No, pero y yo qué dije, bueno que- entonces Rachmaninoff. ¿Por qué? Porque a mí ese compositor me traspasa, pero es muy difícil. Me traspasa. Yo me imagino, si yo nada más que de ver tocar, qué sé yo, tú sabes que yo ¿cómo se llama? Al gordo lo jodía mucho porque cada vez que cuando le regalaron el Stingway Anson ese grandísimo, cuando se ganó el Margaret, estaba en el retiro radial. Y yo iba mucho a ver al gordo y le decía, bueno, tócame el Revolucionario. Y me dice, coño, dale para la plaza. Y él es un estudio que se llama el Estudio Revolucionario de Sí, Federico de Chopin, Chopin. que es maravilloso. Pero a mí me encanta, pero es difícil. Oye, la zurda de ese tipo Pero estaba te voy a dura. hacer una historia de él. El Coqui le preguntó un día, yo no estaba, pero siempre Coqui me lo dice. Dice, yo le pregunté a José Luis aquí, estando aquí, al maestro, tocayo. ¿qué pieza, qué obra es la que es más difícil para usted? Dice, la que no te sabes. Ah, eso sí. Ay, qué Mira, bueno. muy buena respuesta, Y, eso ¿verdad? fue- y tiene toda la razón. Evita, tiene que haber una segunda parte de este Sí, programa, porque ya esto nos se están acabó. votando. Ya Ahorita no- empieza ya- Carolina a ponernos ver, ahí los sí. letreros. Se cierra en mayúscula. Oye, pero déjame decirle antes que ya cierren, de verdad que me he sentido súper bien. Tú que estás Como toda en casa. nerviosa. Yo decía que voy a decir, que me van a preguntar. Conversar y me he sentido- con dos adultos amigos. Conversar que además, yo le Feliz, dije, gracias tú por la invitación, conversar. de verdad. Ha No, sido, ya. cuando quieran vuelvo a venir. Claro, por supuesto que sí. Pero fíjense, Pero con piano. la con próxima piano. vez vamos a hacer el podcast con un piano. Con Yo un traigo piano. piano, Ya activo. debe estar Carolina y Arsenio hablándose los pelos, Sí. diciendo, ¿qué? Tócame el piano, Fundora. Olvídate. Señores, esto fue Gente 50. Estuvo con nosotros, está con nosotros Evita Garrucho. Una Gracias, amiga de gracias, los gracias, años, una gracias. excelente músico. Y si ustedes, los niños, miren, no los pongan tanto en la tablet, vayan a la academia, enséñenles música, que eso les da disciplina Sí. y sobre todo les da sensibilidad. Nosotros vamos a poner en crédito los datos de la academia para que ustedes vayan e inscriban a sus hijos. No se van a arrepentir. Ya nos tenemos que despedir. Muchas Gracias por gracias. acompañarnos. Gracias, Gracias, Evita. Un no, placer. gracias a ustedes, Y nos de vemos en verdad. el próximo episodio de Gente 50 por Acuérdense. Latinísima y por nuestro canal de YouTube. Por supuesto. Muchas gracias.